Buenas noches, somos los estudiantes de tercer ciclo de la carrera de Administración Bancaria y Financiera del Instituto Certus y agradecemos el día de hoy por la entrevista que vamos a hacer a la señorita Maribel Cruz Arteaga, quien asumió el puesto de directora por varios años en la institución privada de Winner School. Antemano le agradecemos por su presencia en esta reunión y habernos brindado unos minutos de su tiempo. Gracias, chicos. Bueno, Gracias por ese tiempo, ¿no? Díganme en qué los puedo ayudar. claro, queríamos saber cómo se encuentra con este clima. Bueno, bien, acostumbrándome a los cambios, porque frío, calor, frío, ¿no? Acostumbrándonos. Bueno, en estos días sí debemos estar abrigados. Así Ahora es. sí, empecemos con las rondas de preguntas. Quisiéramos saber cuáles son los principales objetivos educativos que trazó usted en la escuela en la que se encontraba antes. Nosotros trabajamos como colegio particular solamente en base a contenidos. No trabajamos, por ejemplo, la parte de competencias. Entonces, los objetivos se fueron replanteando y son dos para mí los básicos. Uno era que nosotros teníamos el objetivo de poder brindar una educación al estudiante donde pueda ser competente, pero también pueda tener los conocimientos necesarios para cuando salga del colegio, ¿no? Y tener eh, esa capacidad de poder discernir, pero también poder socializar. Y el otro es, como colegio cristiano en el que trabajé, es que nosotros buscamos la educación integral en la parte de conocimientos, la parte física, la parte emocional y la parte espiritual, ¿no? Entonces, digamos que esos son los dos objetivos fundamentales que están asociados con la misión del colegio. ¿Cuál es la visión de la escuela en cuanto a la educación de los estudiantes? Misión es formar estudiantes de manera integral, ¿no? Trabajar las cuatro áreas: física, la parte de conocimientos, la parte emocional y la parte espiritual, ¿no? Basados básicamente el colegio en la parte espiritual y de ahí asociar las demás, ¿no? Nosotros buscamos o buscábamos que el alumno salga no solamente darle conocimiento, sino también nosotros le damos talleres, la parte de educación física para desarrollar cuerpo y la parte de el acercamiento con Dios, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la misión del colegio. Me parece interesante. Bueno, también quisiéramos saber cuáles son los programas académicos y extracurriculares que ofrecieron en la escuela. Ya. En el tiempo de pandemia se redujo nuestro plan curricular, ¿no? A lo que era netamente necesario, en el caso, por ejemplo, de secundaria, para poder salir del colegio y tener una base para la universidad, ¿no? Entonces, en el nivel secundario nos enfocamos básicamente en todas las asignaturas que son necesarias para este examen, ¿no? Todo lo que es historia, todo lo que es la parte de química, física, ¿no? Todas las asignaturas conocidas. Y tratamos de también dar talleres que no se podía mucho por la parte de la conectividad del estudiante, pero sí se dio la parte de educación física, ¿no? En el último año. Ahora, ya fuera de pandemia, regresando al colegio, nosotros brindamos lo que son las mismas asignaturas con las horas reales, ¿no? Aparte de eso, brindamos lo que era educación física y la parte de talleres era pues música, era danza, era teatro. Y aparte de que era dentro de la currícula extracurriculares, trabajamos lo que era vóley, fútbol y básquet. También lo que era un grupo de teatro, ¿no? Que se implementó el año pasado, que realmente fue bastante bueno para los alumnos pequeños y ayudó mucho. ¿Por qué? Porque a regresar de pandemia el alumno era retraído, o sea, no socializaba. Entonces, también brindamos todo ese tipo de talleres y apoyo emocional para que el alumno vuelva a estar en un aula, ¿no? Compartir. Entonces, se trabajó todo
todas las áreas, pero de manera que el alumno pudiera soltarse, ¿no? Se trabajaban bastantes exposiciones y bueno, básicamente los temas conocidos o las asignaturas más dentro de nuestra misma currícula, los talleres y extracurricular toda la parte de deporte. ¿Cuáles son las estrategias utilizadas para fomentar la participación de los padres en la educación de sus hijos? Ya, nosotros trabajamos lo que es la parte de tutoría, trabajamos la parte de tutoría individual y la parte de tutoría con los padres, ¿no? En el colegio tenemos, bueno, se trabajaba, tenemos, ya no estoy, se trabajaba de la siguiente manera, ¿no? Todos nos conocemos, o sea, desde la parte de la cabeza que era yo, promotoría, estudiantes y profesores, o sea, desde nivel inicial a primaria era bastante fácil saber quién era quién, a pesar de que teníamos una población de 300, como 350 alumnos, nos conocíamos todos. Entonces, esa cercanía y esa familiaridad hacía que también nosotros tuviéramos una buena relación con los padres. Particularmente en mi caso, yo conocía mucho a los padres. Entonces, se podía manejar la parte de tutoría de manera directa con el padre, ya sea por Zoom o ya sea de manera presencial. Y de acuerdo a la realidad de cada estudiante, se trabajaba una línea de aprendizaje, ya que no todos los estudiantes son iguales. Y si bien es cierto, una gran cantidad de los papás apoyan a sus niños en el colegio, no puedo decir lo contrario, no sé cómo serán en otros colegios, pero en el Winner, en el caso inicial, primaria y hasta segundo y secundaria, el apoyo es constante. Siempre están pendientes detrás de los niños, pero a partir de tercero a quinto hay un poco ya como que el pensamiento del padre es, ya son más grandes, ellos se pueden manejar solos, necesitan más espacio. Y cierto, el alumno de secundaria de tercero a quinto, y en tercero donde está el cambio, porque sabemos que en secundaria los salones fuertes o los cambios más fuertes se dan en primero y en tercero. Entonces, de tercero a quinto, digamos que sí teníamos un acercamiento más continuo de los tutores, que era el trabajo específico de los tutores, con los alumnos y los padres para detectar esos casos donde necesitábamos apoyo del papá. Entonces, se hacían reuniones, se hacían charlas, se daba consejería para que pudieran tomar conciencia los padres que el alumno de secundaria también necesita apoyo. De repente no de la misma magnitud que los demás niveles, que es inicial y primaria, pero sí necesitan una supervisión. Y se trabajaba de esa manera, una manera más directa. No es tanto charlas en grupo, sino personalizadas. Ok, y bueno, ¿cómo se aborda la diversidad y la inclusión en la escuela? Cuando hablamos de inclusión, hablamos de los que tienen una discapacidad o una deficiencia, ¿cierto? Ok. En el colegio, realmente no hemos tenido muchos alumnos inclusivos en lo que es o alguna discapacidad. Hay alumnos fronterizos, sí han habido alumnos fronterizos, en general básicamente han sido unos 5 o 6, pero no ha habido pues una marcada discapacidad, ¿no? No ha habido una marcada discapacidad. Al alumno con una severa o fronterizo o un alumno que le cuesta, lo primero es la evaluación que se hace en la parte de psicología para detectar, ¿no? Cuál es el nivel o la dificultad que puede tener el alumno. Luego de eso, se le pide al padre que haga una evaluación profunda que no la hace el colegio, eso es externo. Ellos nos traían el informe, lo evaluábamos con psicología y de ahí teníamos la reunión con los padres para poder marcar las estrategias de trabajar con ese niño, ya que todas las discapacidades o todas las condiciones distintas se manejan de diferentes formas. Y eso de acuerdo a los patrones que nos daban la parte de la psicóloga o psiquiatra del instituto donde lo hubiera llevado el papá. En el colegio que se manejaba, parte mía, era evaluar la situación con psicología, hablar con los profesores, ya sea de polidocencia o de primaria, que eran donde esté el niño, y se manejaban de alguna manera el trato igualitario. No se hacía diferencias, ya que el alumno no tiene que saber que tiene una discapacidad, porque al saber que tiene una discapacidad, uno no rinde de la misma manera y también producimos que de repente otros alumnos puedan generar algún comentario negativo que afecte su desenvolvimiento en el salón. Entonces, se evaluaba, por ejemplo, yo tengo un caso de una pequeña
porque ella era fronteriza y no retenía. Entonces, para evaluar era el mismo examen, pero lo que manejábamos nosotros era el hecho de la participación y qué tanto ella nos podía demostrar en una prueba, que si bien es cierto, por su misma discapacidad no iba a poder tener el mismo resultado que el alumno que no tuviera discapacidad, pero el proceso, la intención, las ganas que le ponía para, porque yo he visto de los niños que hemos tenido, muchos se esfuerzan un montón por querer tener una buena nota. Entonces, teníamos como un tope también, no les podíamos dar pues un puntaje muy alto, porque obviamente su misma condición no lo permitía, pero sí, de alguna manera, al aprobar y a las exposiciones o los trabajos manuales que ellos sí los podían hacer, hacíamos que el alumno se sienta cómodo, pero ninguno de sus alumnos que ha tenido alguna condición distinta saben que la han tenido. Y esa es política del colegio hasta donde yo estaba, que no se tenía que comentar con ningún alumno, solamente los padres y la parte directiva, que era yo en este caso. ¿Qué medidas se toman para asegurar un ambiente seguro y propicio para el aprendizaje? Ya, nosotros en el colegio, al ser un colegio cristiano, trabajamos mucho lo que son los valores. Realmente en estos, bueno, yo he sido directora 5 años, pero he trabajado más de 10 años en el colegio y nosotros siempre hemos trabajado los valores. O sea, no hay un ambiente desagradable, es un ambiente de familia, ¿no? Entonces siempre hemos buscado eso, la parte humana, no tanto la parte, si bien es cierto el colegio al ser particular genera un ingreso, ¿no? Porque pagan una pensión, pero como parte de trabajar con personas, siempre brindamos mucho cuidado, ¿no? Y sí, han habido situaciones donde han habido de repente alguna palabra mal enfocada de parte de un profesor o una miss por querer, entre comillas, ayudar al alumno a ser más responsable. Eso se detecta porque, como les comentaba, nos conocemos todos. Entonces, de alguna u otra manera, siempre que pasa algo, llega a mis oídos o llegaba a mis oídos en ese tiempo y podíamos conversar con mucha cordialidad con el profesor o la miss y hacerle ver que su comentario no estaba correcto. Entonces, se hacía de manera tranquila, no era llamadas de atención graves, sino, mira, esto está pasando, soluciones, ¿no? Entonces, vamos a manejarlo de otra perspectiva. Pero a mí, de repente, yo quiero que él cambie, está bien. Lo mismo lo podemos lograr, pero de otra manera. Entonces, tanto la parte psicológica, en este caso la psicóloga, yo y la coordinadora, nos juntábamos con el profesor o cuando veíamos algo que no estaba bien o que no funcionaba, nos replanteamos, ya que la educación es flexible, entonces hay que ir replanteándonos estrategias para que todo esté tranquilo. Y realmente estos 5 años que yo he estado en el colegio, no he visto un ambiente negativo, todo lo contrario, es bastante, el ambiente es bastante amical, bastante cortés, ¿no? Y el alumno se siente cómodo cuando va al colegio. Entonces creo que eso se logró por la misma relación de manera horizontal que tenemos. En el colegio no hay hay una jerarquía. Si bien es cierto, hay director, profesor, pero el trato es directo. Entonces, al tener ese ambiente de cordialidad y familiaridad, logramos lo mismo con los alumnos. Y creo que eso es lo que nos funciona a nosotros, o nos funciona a nosotros hasta el año pasado. Bueno, claro, estoy de acuerdo con usted. También quisiéramos saber cuáles son las políticas de evaluación y retroalimentación utilizadas para monitorear el proceso de los estudiantes. Ya, nosotros, como te decía, ¿no? Hasta pandemia, por ejemplo, se quitó lo que eran los primeros puestos, ¿no? No había el orden de primer puesto, segundo, tercero. ¿Por qué? Porque todos los estudiantes, como estaban conectados, tenían las mismas condiciones de estar en una pantalla. No podíamos evaluar de manera real, ¿no? Qué tanto ellos retenían, qué tanto sabían. Entonces, realmente se trabajó bastante lo que eran las TIC o las herramientas virtuales para poder lograr, no al 100%, pero digamos un 80 o un 85%, ver si el alumno sí respondía. Entonces se trabajó lo que era el Haku, se trabajó el Sócrates, se trabajaron todas las herramientas que se pudieron y realmente creo que sí logramos bastante
en esos 2 años de pandemia. Volviendo a la presencialidad, lo que evaluamos al comienzo era la participación. Como les comentaba, el alumno después de pandemia vino retraído, poco participativo, muy temeroso. Entonces evaluar a un alumno que, si bien es cierto, llevó conocimientos en pandemia, no las llevó al 100%, no pudo lograr todo lo que lo hubiera hecho si hubiera sido presencial. Entonces, nosotros como proyecto trabajamos los primeros meses la parte de soltar al alumno con exposiciones, con trabajos grupales dentro del aula, y de esa manera podíamos comenzar a evaluar de manera real al alumno. Luego se plantearon ya los exámenes que son para medir conocimientos, pero aparte, como ya estábamos implementando la parte de competencias, se trabajaron lo que eran exposiciones y proyectos grupales. Entonces, en estos 2 años que se han trabajado, ha sido la evaluación normal, ¿no? Que es conocimientos, lo que son proyectos y exposiciones, y también implementamos lo que era el Master Math en el área de matemáticas, que era como para brindarle al alumno, sin que se diera cuenta, que estaba siendo evaluado. Era, por ejemplo, nosotros tenemos las 5 áreas de matemáticas: aritmética, álgebra, trigo, geo y razonamiento matemático, que se dan durante toda la semana. Entonces, ¿cómo planteamos este proyecto? ¿Por qué? Porque el alumno, la gran mayoría les costaba un poco entender lo que eran las matemáticas. Entonces, nosotros planteamos que el alumno hoy día llevaba aritmética y trabajaba X tema, y en casa ellos tenían que escoger 2 ejercicios del libro o del compendio que tenían y resolverlos y traerlos al día siguiente. Entonces, hoy lleva aritmética, mañana álgebra, así, ¿no? Los días que le tocaba matemáticas. Nos fue bastante útil porque el alumno inconscientemente decía tarea, pero tenía que practicar. Entonces, se hizo como una costumbre que todas las semanas llevaran esos ejercicios, y ¿cuál fue el resultado? Que el alumno, cuando daba el examen, ya le era fácil porque inconscientemente ya había practicado y no se daba cuenta, ¿no? Porque cuando tú le dices, sobre todo a un adolescente, tienes que hacerlo, es como que la rebeldía está ahí, ¿no? Entonces, de manera muy sutil, implementamos eso y nos funcionó en la gran mayoría. Lo mismo que en la parte de letras y la parte de social, perdón, la parte social, la parte de las ciencias. También se trabajaron pequeños proyectos, temas al azar de los que hacían el profesor y les daban a los grupos, y el alumno pues inconscientemente también los repasaba y los exponía, ¿no? 5 minutos por cada clase, y realmente sí se logró bastante, y esa es la manera de la que era la retroalimentación, porque ya veían en la mañana el tema, en la tarde lo tenían que practicar y estaban recordando todo lo que habían hecho en la mañana. Entonces, de esa manera se estaba evaluando hasta el año pasado en el colegio. ¿Qué apoyo se brinda a los estudiantes con necesidades especiales o con dificultades de aprendizaje? Ya, nosotros tenemos lo que era, bueno, teníamos hasta el año pasado lo que es los refuerzos en la tarde. Cuando se detecta que un alumno tiene alguna deficiencia, se le invita a participar en los refuerzos gratuitos, porque ahí aparte en el colegio se pagaba por hacer lo que eran tareas, pero cuando se ha visto, y se ha visto básicamente en alumnos de primaria, dificultad para lo que es retener, escribir, comprensión. Entonces se hace pequeños grupos y 1 o 2 veces por semana se quedaban con la Miss del curso para poder hacer ejercicios o prácticas para poder ayudar a que ellos se nivelen, ¿no? Y buscábamos eso, que se nivelen, pero eso era totalmente gratuito y era 1 o 2 veces por semana, no más. Cuando el colegio estaba a su cargo, ¿cuál era el enfoque de la escuela en cuanto al desarrollo de habilidades socialmente emocionales con los estudiantes? Nosotros, el enfoque general que teníamos, y me parece que lo siguen teniendo, es el enfoque socioconstructivista, ¿no? Que abarca todo. Abarca la parte social, ¿no? Que involucra las relaciones, y la parte de construir el conocimiento, y eso tiene que ir de la mano,
¿no? Tiene que ir de la mano, no podemos separarlo. Entonces, y yo agregaría que también trabajamos la parte humana, ¿no? Entonces, trabajamos todo, ¿no? Trabajamos lo que es fundamental, el amor a Cristo, y de ahí se iba complementando, ¿no? Del amor a Cristo, y el amor a Cristo implica también el amor al prójimo. Entonces, trabajamos el hecho del respeto. En el colegio es cero bullying. Han habido situaciones que sí han habido diferencias, pero no creo, yo no considero que en estos años se ha dado bullying, pero sí se trabaja mucho la parte emocional y tenemos bueno, yo me imagino que lo siguen porque era un proyecto a largo plazo, el proyecto Carácter, donde se implantaba en el área de religión, se implantaba, se trabajaba lo que era un valor, el perdón, la honestidad. Entonces, eso era tan vivencial que el alumno tenía esa empatía por el otro, ¿no? Entonces creo que eso nos ayudó mucho a que el ambiente sea armonioso. ¿Cómo se involucra la escuela en la comunidad local? Bueno, nosotros, digamos que mucho involucrarnos con algunas actividades no lo hacemos, pero sí creo de que en el tiempo que estuvimos hemos podido tratar, ¿no? De ayudar un poco a la comunidad en la parte, si bien es cierto el colegio está en Huachipa, es un lugar que es un poco lejos, pero le faltan muchas áreas verdes. Entonces nosotros en algún momento se hizo lo que era el sembrado de árboles, tratamos de siempre mantener pues las zonas limpias, que si bien es cierto es limpias, pero básicamente creo que nosotros nos involucramos y marcamos la diferencia en la forma de actuar frente a la comunidad, ¿no? Entonces, el alumno del colegio Wiener era un alumno respetuoso, ¿no? Entonces, y siempre colaborativo para todos. No, no, en donde estábamos no había mucho por integrar porque como es como una residencial, entonces es como más hermético, poco para poder avanzar ahí, pero siempre que hemos podido brindar un mensaje, hemos tratado de hacerlo. Por ejemplo, sí involucramos a la comunidad en nuestro aniversario, porque trabajamos la parte de maratón. Entonces, al hacer la parte deportiva, sí involucramos a parte de la comunidad invitándolo a que participe en las maratones que hacíamos, porque es algo necesario también trabajar la parte la parte de cuerpo, ¿no? Creo que eso es lo que más hemos trabajado durante todos estos años dentro de la comunidad de Huachipa. Bueno, para poder continuar, en base a lo que nos ha ido comentando, ¿qué nos puede decir de lo que ha tenido una experiencia en la decisión educativa? Algo que le ha impulsado, le ha motivado, ya sea con un estudiante o ya sea en el mismo institución. He tenido muchas experiencias con jóvenes varones, muchos de ellos varones, algunas niñas, con muchas dudas, muchas inquietudes, ¿no? Mucho no saber qué hacer cuando salgo del colegio, o me está pasando cierta situación, ¿no? O yo quiero aprender, pero no sé cómo. Entonces creo de que a mí me marcó mucho este grupo de alumnos que han sido 28, que realmente lograron en mí tocar la parte sensible de preocuparse y querer a alguien que no es tu familia, ¿no? Y eso se logra cuando lo que haces, lo haces porque lo quieres hacer sin ni esperar recibir nada y dar lo mejor, ¿no? Y yo creo de que eso me ayudó a mí a poder, ya cuando salieron, porque ya terminaron hace un año, del colegio, poder también el año pasado ayudar a otros jóvenes con problemas muy parecidos, ¿no? Y poder darles un punto de vista distinto al que ellos tienen y poder encaminar muchos alumnos a los cuales se les decía flojos, no rindes, no haces las tareas. Saber ahora que están en una universidad nacional, alguno y uno mucho me marcó, era un alumno que terminó en el año 2017, que era pues súper
alegre, muy vivaz, era muy amoroso con todo el mundo, pero era flojo, era flojo. Entonces muchas veces nos sentábamos y decían, mis, pero ¿cómo hago? ¿No? Y siempre lo bajaban a dirección. Y digo, ¿y ahora qué pasó? ¿Otra vez? Sí, pero me sacan, yo solamente hice un comentario, ya. Pero bueno, está mal. Y conversábamos, y me decían, cuando termina el colegio, me dijo, ¿no? Yo no sé qué voy a hacer ahora que no va a estar usted. Y le digo, seguir. Y yo siempre voy a estar, ¿no? Y, y yo confío en ti. Y yo sé que vas a lograr muchas cosas. Me dice, pero los profesores me dicen que yo no puedo, que yo no voy a poder, que yo me dedique a estudiar algo técnico. Pero ¿tú qué quieres? Quiero ir a una universidad. Entonces, fuerza. Este alumno me sorprendió porque en pandemia me llamó y me sorprendió un montón porque está en la agraria y no es fácil ingresar a una universidad nacional. Y para esto ya había estado en la Universidad del Callao. Y estuvo un año, pero no estaba contento con su carrera y postuló nuevamente postuló a la agraria e ingresó. Actualmente debe tener entre 20 y 21 años más o menos este jovencito y ve realmente de que está logrando las cosas que él se ha propuesto. Para mí es una gran satisfacción, ¿no? Y que me diga, Miss, tú confiaste en mí, y mira, lo estoy haciendo, ¿no? Y hasta hace una semana me sigue llamando y me comenta sus cosas. Entonces creo que eso a mí me hace darme cuenta que sí hice las cosas bien y que puedo seguir ayudando dentro de mi lado a otras personas. Entonces, para mí la educación creo que no me voy a arrepentir. Fue la mejor decisión que tomé cuando salí del colegio, estudiar educación. Gracias por habernos comentado. En serio, le agradezco que nos haya brindado su tiempo en esta entrevista. Y, o sea, no aprecio lo que usted nos ha, bueno, nos ha brindado las respuestas, su experiencia laboral, lo que nos ha ido comentando bueno, en el transcurso de toda esta reunión. Y le agradezco y sé que nos va a ayudar bastante. Y le pediría si es que tiene algo adicional que decirnos. Y bueno, sugiero que un poco amplíen su investigación y investiguen también lo que le decía ella, ¿no? El ABP. El ABP es lo que es el aprendizaje basado en proyectos o en problemas, que creo que les va a resultar mucho más beneficioso a ustedes y lo pueden complementar con el método Montefiore que me estaba comentando Rachel. Creo que para a lo que están apuntando, creo que sería más beneficioso porque el hecho de que el alumno sea el centro de la educación actualmente es que él cree, que él conozca, que él busque, que él investigue, el docente guía. Pero muchas veces cuando tú le das mucha libertad, el alumno se vuelve capaz, pero no tiene los conocimientos interiorizados. Entonces yo creo de que si investigo un poquito más a fondo porque para mí me parece bastante bueno el ABP, lo pueden acondicionar y mejorar, les va a ser de mucha utilidad a muchos alumnos que de repente no tienen la economía para pagar un colegio particular y hay ni siquiera nacional. Entonces creo que sí, si van a plantear algo innovador, sería bueno que lo puedan complementar y creo que resultaría bastante bueno y beneficioso para todos los alumnos que pudieran usarlo a futuro, ¿no? Bueno, me complace haber tenido esta conversación junto con usted y con mis compañeros. Esta sesión ha terminado y una vez más le agradezco por su tiempo y ya será otra oportunidad. Gracias. Gracias chicos y mucha suerte. Nos vemos.